Oh, hola, putazos. Hoy vamos a hacer el top 5 fortalezas más grandes y poderosas que ha habido en la Tierra Media, en el Legendarium de Tolkien. Solo de la Tierra Media, solo con tanto el continente de la Tierra Media, por lo que aquí no van a entrar ni Valinor, ni ninguna ciudadela de Númenor, ni nada. En plan, solo las de la Tierra Media, propiamente dicha. Que es, o también conocida como Endor y demás. Y eso. Vamos a ver cuáles son las más grandes y más poderosas que ha habido en la historia de la Tierra Media. El quinto lugar lo ocupa la capital del reino de Gondor, bueno, la segunda capital del reino de Gondor, Minas Tirith, la cual fue fundada a finales de la Segunda Edad por Anarion, hijo de Elendil, el hijo menor de Elendil, donde moró ahí Anarion. Fue, bueno, primero, al principio la capital de Gondor era Osgiliath, pero después de que esta fuera destruida y, bueno, y reducida a cenizas durante las guerras civiles de Gondor, pues se trasladó la capitalidad a Minas Tirith. Bueno, que al principio no se llamaba Minas Tirith, se llamaba Minas Anor. Minas Anor. Pero, sí, Minas Anor, pero que quiere decir Torre del Sol. Porque después, cuando tomaron Minas Ithil, o que después sería Minas Morgul, pues el enemigo, pues a Minas Anor se le renombró como Minas Tirith, la Torre del Guardia. Este nombre ya también lo tuvo otra fortaleza de la primera edad, ¿no? En Beleriand. Pero que bueno, que no viera el cuento. Pues eso, Minas Tirith, la ciudad de los hombres de Númenor, la capital del reino de Gondor. Pues una gran ciudad que se asienta en las laderas del monte Mindoluino, como se diga, y que bueno, y que está dividida en 7 niveles, ¿no? Sí, en 7 niveles, cada cual pues es separada por un muro, y cada nivel obviamente es más alto que el anterior. Y del séptimo nivel sale como un espolón o un pedazo de rocón. Es un pedazo de peñón que parte la mayoría de los círculos de la ciudad en dos. De la mayoría de los niveles los divide en dos. Aunque una galería pasa debajo suyo. Es característica esta ciudad, la de Minas Tirith. Se asienta sobre 7 niveles y bueno, es una fortaleza prácticamente inexpugnable. Con una fuerte puerta que da en la entrada, que da al gran patio y que bueno, y unos muros muy altos. Eso sí, la puerta fue derribada, fue destruida durante el asedio a Minas Tirith en la Guerra del Anillo, ya que el enemigo se trajo de Mordor al gran ariete Grond, que fue hecho precisamente para derribar las inexpugnables puertas de Minas Tirith. Eso sí, aunque las películas sí, los orcos y todo el enemigo sí llegaron, sí entraron en la ciudad y llegaron hasta no sé dónde, pero en el libro no llegaron más allá, pese a romper las puertas no llegaron hasta más allá de la gran puerta debido a que en ese preciso momento llegaron los Rohirrim y se produjo la batalla de los campos del Pelennor. Y entonces Minas Tirith, pues eso, se salvó por los pelos, aunque ya antes de que la puerta cayera, muchas de sus edificaciones habían caído destruidas producto de las catapultas que lanzaban bombas llameantes, que al chocar contra un objeto explotaban en llamaradas y bueno, incendiaron varios edificios de los primeros niveles. Luego Minas Tirith fue reconstruida tras la guerra y la puerta pues fue reconstruida con Mithril. Pero era una ciudad casi inexpugnable, la ciudad de Minas Tirith, la capital del reino de Gondor, pero que el enemigo pudo derribar sus puertas y casi entra tú. Casi fue tomada por las fuerzas del mal, pero fue salvada in extremis. La ciudad de Minas Tirith, que ocupa el quinto lugar. El cuarto lugar lo ocupa la mayor fortaleza que hubo en la Tierra Media durante las edades segunda y tercera. Me refiero a la gran torre de Barad-dûr, donde se asienta el trono del señor oscuro Sauron. Pues bien, esta fortaleza fue construida a lo largo de la segunda edad y que bueno, y que fue terminada
cuando el anillo fue forjado en el Monte del Destino. El anillo fue forjado y pudo completarse gracias a que se hizo el anillo, pues Sauron pudo completar su Torre Oscura. Pudo completar su Torre Oscura y desde ahí dirigir todo su imperio del mal. Y bueno, era una torre pues mucho más alta que incluso que el Burj Khalifa este que hay en Dubái. Es que fíjate tú, la torre de Barad-dûr, según algunos estudios, debía medir más que el Burj Khalifa este de Dubái, por lo cual sería la construcción más alta de la Tierra. Claro, si hubiera existido, pero como no existe, pues eso, Barad-dûr pues mide como 1 kilómetro de alto, así, más que algunas montañas. En plan, Barad-dûr es una torre muy alta, la torre más alta de la Tierra Media, y que bueno, es una fortaleza muy poderosa, bueno, cuya torre principal pues es esa, la que mide 1 kilómetro. Y que en las películas pues se representa con una cima que tiene dos cuernos y que en medio de esos dos cuernos está el ojo de Sauron, que todo lo ve, que es, que es un ojo pues literal, ¿no? En las películas el ojo es literal, que es el ojo, que es Sauron pues en forma de ojo mirándolo todo, ¿no? Ahí flotando, pero que en verdad esa no era la verdadera apariencia de Sauron. El ojo es simplemente pues el logo del ejército de Mordor, ¿no? El logo, la marca de Sauron, pero que en realidad Sauron tenía cuerpo físico, en plan, tenía cuerpo físico y armadura y todo. Eso sí, lo que pasa es que no salía durante sus días en la tercera, a finales de la tercera edad, cuando ya había reconstruido la torre, pues no salía de ella y estaba siempre dentro. Pero que en verdad lo del ojo no era tan literal, en plan, y eso. Bueno, sigamos, pues una torre que muy alta, muy alta y que eso, que está hecha pues de piedra negra, ¿no? De obsidiana y demás objetos volcánicos, ya que Mordor es una tierra volcánica y que bueno, es una torre muy alta, es la fortaleza más poderosa de la Tierra Media, de las edades segunda y tercera, y que bueno, es bastante poderosa y que tiene varios... Aparte de la torre principal, también tiene multitud de torreones que aguardan amenazantes ante un ataque enemigo. A finales de la Segunda Edad, en la Guerra de la Última Cruzada, la torre fue sitiada durante 7 años, hasta que finalmente pues salió el señor Oscuro Sauron a patear el trasero de los buenos y bueno, fue derrotado por Elendil y Gil-galad, pero estos también murieron a manos de Sauron. Fue como una muerte mutua, así. Y luego Isildur le quitó el anillo del dedo, ya que cortó el dedo del anillo y se lo quedó. Y acto seguido la torre fue demolida, pero sus cimientos pervivieron debido a que solo podían ser destruidos si el anillo era destruido. En plan, los cimientos se quedaron ahí durante más de 3000 y pico años, hasta que fueron reconstruidos. A finales de la tercera edad, pues Sauron regresó por fin a Mordor y reconstruyó la torre, pero, y que la hizo muy grande y poderosa. Y luego después de eso, pero luego después, en la Guerra del Anillo, pues al ser el anillo destruido en el Monte del Destino, pues esta torre ya al no existir ya el anillo, que era lo que mantenía en pie esa pedazo torre, pues la torre se colapsa, no puede con el peso, porque es que esa torre en la vida real no podría existir, debido a que es tan alta y los materiales de los que está hecho, pues que pesaría tanto que iría abajo, ¿no? Con nada. Y sí, iría abajo con nada y bueno, y claro, solo se mantenía en pie gracias al poder del anillo, que era lo que lo mantenía en pie. Era lo que lo mantenía en pie y el anillo lo mantenía en pie. Pero cuando fue destruido el anillo, pues la torre colapsó y se vino abajo, ya que no existía el poder del anillo, que era lo que lo sustentaba, y bueno,
se cayó sobre sí misma la torre y acto seguido estalló en mil pedazos. Y bueno, y dejó de existir ya tras la Guerra del Anillo, Barad-dûr y bueno, y demás construcciones de Mordor dejaron de existir porque se vinieron abajo. Esa fue la torre de Barad-dûr, la capital de Mordor. El tercer puesto lo ocupa la ciudad escondida de Gondolin. Pues una ciudad que estaba en medio de las montañas circundantes, ahí junto a Dorthonion, en la primera edad, que era una ciudad de elfos Noldor, dirigida por el rey Turgon, creo. Dirigida por el rey Turgon y que, bueno, fue una ciudad que se mantuvo escondida durante mucho tiempo. De hecho, el enemigo no sabía ni dónde estaba tú. El enemigo no sabía ni dónde estaba y, bueno, era una ciudad hecha con piedra blanca, con piedra granítica blanca y que, bueno, estaba ahí en medio de un valle, ¿no? En medio de las montañas y que era una ciudad muy bella. Plan, de hecho, era una ciudad secreta, tú. Solo los propios lugareños podían acceder a ella. Si alguien por caso... Era raro que alguien que no fuera de allí encontrara el lugar y en caso de hacerlo, pues ese tipo jamás saldría de ahí, se quedaría como rey de los elfos hasta que muriera. Y que eso, en plan, normalmente la gente de fuera, si la descubría esa ciudad, ya no salían de ahí. Creo que eran normas para mantener en secreto la ciudad del Morgoth. Eso es, en plan era una ciudad porque estaba escondida, el enemigo no sabía nada de ella, pero sin embargo Maeglin, el hijo de Aredel, pues le secuestró el señor oscuro Morgoth, lo torturó y este consiguió sonsacarle, en plan, Maeglin confesó la ubicación exacta de Gondolin y, y entonces ahí ya Morgoth, sabiendo ya la ubicación de Gondolin, pues envió a todas sus tropas, en plan a todos sus orcos, a sus dragones y sus balrogs, pues a destruir Gondolin y a reducirla a nada. Aparecieron de repente pues por las montañas todos los ejércitos de Morgoth y bueno, la ciudad tuvo que ser evacuada. La ciudad fue evacuada y bueno, tuvo que ser evacuada y los supervivientes pues tuvieron que ir por un túnel, por un paso ahí secreto y eso. En plan, en esa batalla pues murió el rey Turgon, también Maeglin el traidor y luego murió Godmog en ese combate. El señor de los Balrogs murió. Y luego a la salida de la entrada secreta pues había otro Balrog que estaba esperando en la entrada para matar a los supervivientes y entonces vino Glorfindel se enfrentó a él y bueno, pelearon hasta que ambos cayeron al vacío y se mataron. Y eso. Y entonces ya pues la ciudad de Gondolin quedó reducida a escombros y cenizas. Y bueno, y luego ya cuando Beleriand se hundió en el mar, pues el agua cubrió toda Beleriand y esa zona pues no fue menos y también fue anegada por el océano Atlántico, ¿no? Sí, lo que después sería el océano Atlántico. Y bueno, y quedó ahí sumergida bajo el mar. Y eso. Esta fue el tercer lugar, Gondolin. La fortaleza más poderosa que los buenos hayan tenido jamás. Bueno, quitando Valinor, que está en las tierras imperecederas. El subcampeonato se lo lleva Angmant, la gran fortaleza del Señor Oscuro durante la Primera Edad. En principio no era su cuartel general, no era su cuartel principal y su principal fortaleza, sino que era una fortaleza secundaria que el Señor Oscuro construyó como torre centinela para prevenir un ataque a su capital Utumno de los ataques del oeste. En plan, Angmar en principio era una fortaleza secundaria que servía para proteger Utumno. Y bueno, ya he hecho un spoiler de cuál va a ser la primera fortaleza. Ya he hecho spoiler ahí, pero bueno, es que había que decirlo. Angmar en principio fue una fortaleza secundaria, ¿no? Fue un puesto de avanzadilla para proteger Utumno y que bueno,
el mando lo tenía Sauron, el lugarteniente de Morgoth. Y bueno, una, una fortaleza pues muy grande, que inmensamente grande. En plan, su descomunal tamaño, el descomunal tamaño de esta gran fortaleza subterránea, pues deja en ridículo a Moria, por ejemplo. Fíjate, para que os hagáis la idea de lo grande que es Angband. Pues bien, Angband durante la edad de las lámparas, bueno, de la edad de las lámparas creo que no existía, pero en la edad de los árboles sí. Y fue usado como puesto de avanzada y bueno, durante la guerra de los poderes, pues los Valar pasaron sobre ella, pero no acabaron con todos los supervivientes y algunos se refugiaron muy hondo. Y Angman pues fue medio perdonada, ¿no? Ya que los Valar iban directos a Utumno, que era donde estaba el Señor Oscuro. Y bueno, se van al Señor Oscuro atado, cautivo a Valinor y bueno, ahí pues sí, con la destrucción de Utumno, pues Angman se convirtió en la principal fortaleza del mal y bueno, permaneció ahí medio en ruinas durante bastante tiempo. Sauron y los Vargos estuvieron aguardando a su señor hasta que finalmente, en los albores de la primera edad, pues Morgoth regresó ahí y pudo reconstruir la gran fortaleza, el gran reino. Y bueno, y eso, y que sobre la puerta principal que da al sur, pues levantó tres volcanes, ¿no? El Zangorodrim levantó tres volcanes ahí, que fueron las tres montañas más altas de la historia de la Tierra Media. Sí, fueron las tres montañas más altas de la Tierra Media. Y que bueno, y que fue pues una prisión, fortaleza, barracas y demás enorme de eso y se convirtió ahora sí en el principal cuartel general de Morgoth. Pues fue, pues fue un lugar infernal donde sucedieron cosas horribles. Ahí capturaban a los elfos, hombres y demás gentes de los pueblos libres y bueno, los esclavizaban ahí, los mandaban a trabajar a las minas y eso, en plan, los esclavizaban y los hacían pues que tuvieran una vida amarga ahí en Akban, ¿no? Pues bien, el ejército del bien, tras una gran batalla, tras la batalla gloriosa, pues mantuvieron un sitio de 400 años en Angmar, en plan, rodearon Angmar casi por completo y bueno, y se aseguraron de que ninguna bestia saliera de ahí, en plan, confinaron Angmar, las fuerzas de bien hasta que finalmente la Dagor Bragollach, pues los dragones, los dragones capitaneados por, ¿cómo se llama este? Por Glaurung, pues rompieron el sitio a base de fogonazos, incendiaron la gran llanura de Argalen y bueno, y agasaron a todos los elfos. Los elfos pues fueron destruidos, la gran mayoría de los que mantenían el sitio y bueno, se rompió el sitio de Angban y ya Morgoth pues inició su rápida conquista de Beleriand a partir de ese punto y bueno, ya eso. Y luego finalmente en la guerra de la cólera, pues Angman por fin fue alcanzada por las fuerzas de los Valar y bueno, tras, tras destruir a todo su ejército, pues de Angman salen los dragones alados y bueno, y Arendil derriba al mayor de ellos, que era Calagon, y bueno, el cuerpo de Calagon cae sobre el Zangorodrim y este colapsa y cae destruido y se destruye y bueno, explota y wow, provoca un cataclismo terrible, pero los supervivientes y los prisioneros que estaban en Angman por fin pudieron ser liberados. Y Angman quedó reducida a nada, pero a la nada más absoluta, ya que no solo no quedó nada en pie ahí, sino que además acto seguido el mar penetró ahí y se inundó todo. Bueno, y Morgoth fue encadenado nuevamente y le cortaron las piernas y lo mandaron al vacío de cabeza. Fue el final de la primera edad, eso. Eso fue Angband. Muy poca gente que haya visitado Angband pudo volver a la luz. En plan, los únicos que se colaron ahí y pudieron escapar fueron Beren y Lúthien en busca de los Silmarils. Y eso.
Y luego, pues de prisioneros estuvo Maedros atado a una cadena en un precipicio, pero luego lo rescataron, aunque en el acto le cortaron, para poder liberarlo, le cortaron una mano y se quedó manco el pobre. Y eso, Maderos estuvo ahí encadenado y luego Hurin pues también estuvo prisionero en Angban y Morgoth le maldijo a su familia y Hurin desde la distancia, desde Angban, pudo ver cómo sus hijos caían en desgracia y morían. Y tenían el más cruel de los destinos. Y cuando todo hubo acabado, cuando sus hijos ya habían perecido, pues Húrin fue liberado, pero y fue eso, y acabó hecho mierda. Fue terrible aquello. Y bueno, Angban por fin desapareció en la guerra de la cólera. Y ahora sí que sí, el campeón de este top es Utumno, la primera fortaleza del señor oscuro Morgoth. Pues bien, Morgoth construyó Utumno durante la Edad de las Lámparas, para fastidiar a los Valar y eso, en plan, en el extremo norte de la Tierra Media, hizo su fortaleza, la cual rodeó de una gran cadena montañosa las montañas de hierro para protegerse de la luz de las lámparas, para que las lámparas no pudieran llegar ahí, para que las lámparas no pudieran alumbrar ahí, y bueno, y fuera un reino de oscuridad. Pues eso, Utumno fue su principal cuartel general, donde ahí se alojaron Morgoth, Sauron, los Balrogs y bueno. Y ahí también, y cuando los elfos despertaron en el Cuiviene, pues Morgoth los descubrió y esclavizó a varios de ellos, los hizo prisioneros, los esclavizó y al final los pervirtió y los convirtió en los orcos. Los primeros orcos se criaron en Utumno. Y bueno, era pues, si Angband ya os dije que era muy grande y era extensa, pues imaginaos Utumno, que sería el doble de grande, ya que era la principal ciudad de Morgoth, el cuartel principal de Morgoth. Ahí era donde eso, era el infierno mismo. Era el infierno mismo y era literalmente el infierno donde estaba el Señor Oscuro. En plan, era un lugar que sí, que estaba en el extremo norte, estaba en una región llena de nieve, en plan, en una región cubierta de nieve y hielo, pero que dentro de Autumno todo era calor, todo era fuego y todo era magma, en plan, Autumno era el infierno literalmente, estaba todo lleno de fuego y que bueno, y ahí pues era horrible. Eran una red de laberintos interminables y bueno, y era terriblemente terrible. Y era un lugar de horror y espanto. Y que era, pues sí, eso, pero aún así, pese al calor que debía hacer ahí dentro, luego por fuera estaba todo completamente congelado. Era una región de frío intenso. De hecho, desde ese momento ya todo el norte, el extremo norte de la Tierra Media, pues quedaría perpetuamente cubierto de nieve y hielo. Ya desde ese entonces ya todo el norte quedaría frío, quedaría gélido y bueno, y todavía en la tercera edad, pues quedaría a esa zona helada. Y que eso, Utumno, pues sí, que fue el cuartel general del Señor Oscuro. Y que ahí, pues eso, era el infierno y demás. Y que, eso sí, luego durante la edad de los árboles, pues Morgoth construyó, ya os lo dije, Angband como un puesto de avanzadilla para proteger Utumno. Y eso, pero durante la guerra de los poderes, pues Utumno fue sitiada por los Valar y fue reducida a prácticamente nada. Destruyeron por completo todo rastro de Utumno, en plan lo destruyeron por completo, de la fortaleza no quedó nada, quedó literalmente nada y fue terrible, pues sí, se destruyó por completo todo y no quedaron restos y a Morgoth ya os lo dije que fue encadenado y llevado prisionero a Valinor. Y bueno, y de Utumno pues no quedó nada. De hecho, cuando Morgoth retornó a la Tierra Media,
tras la muerte de los árboles, en los albores de la primera edad, pues pese a volvernos, no se molestó en reconstruir Utumno. En plan, no se molestó en reconstruir Utumno y en lugar de eso reconstruyó Ankh y la convirtió en su cuartel general, en su residencia permanente, en lugar de reconstruir Utumno. No sé por qué hizo esto, porque hizo esto y no reconstruyó Utumno. No sé, será que le daba pereza reconstruir Utumno, ¿no? Con lo enorme que era, ¿no? Y prefirió reconstruir Akban, que no estaba, que era más pequeña y no estaba tan destruida, ¿no? Y eso, pues eso, que... Y hasta aquí el Y eso, pues eso, Utumno, la fortaleza más grande que jamás hubo en la Tierra Media. Y eso que los hombres nunca llegaron a verla. Y eso, bueno, y los elfos tampoco. En plan, los elfos de eso solo vieron el humo en el norte ahí de la guerra, pero nada más. En plan, fue la mayor fortaleza que hubo jamás en la Tierra Media. Un lugar de horror y espanto. Un lugar terrible. Bueno, putasos hasta aquí llegó el top 5 fortalezas más importantes o más poderosas de la Tierra Media. Espero que os haya gustado el vídeo. Pulgar arriba, comentar, suscribirse y compartirlo. Nos vemos.